Buenas noches y bienvenidos a Cuentos de la Bruja. El tema de esta noche son castillos embrujados, castillos habitados por fantasmas y fantasmas que están relacionados con crímenes pasionales. Para empezar, tenemos el castillo de Brissac en Francia. Como datos generales, el castillo fue construido en el siglo XI por el noble Fulco III, conde de Anjou. Sin embargo, nuestra historia comienza cerca de 1465. Una joven pareja se mudaba al lugar. La conformaban Jacques, el dueño y heredero del castillo, y Charlotte, su flamante y nueva esposa, quien era muy hermosa para la época. Pero además de esto, y muchísimo más importante, era la hija ilegítima del rey Carlos VII. Se cree que Charlotte contrajo matrimonio con Jacques por conveniencia. Era una hija ilegítima, entonces era un trato que funcionaba para ambas partes. El rey se deshacía de una hija que no debería de tener y que dentro de todo era una vergüenza en la corte, y Jacques se hacía con el favor del rey por quitarle un peso de encima. Si bien esta razón no está confirmada, porque todas las historias que veremos esta noche son leyendas y las leyendas no hay una forma real de confirmarlas, lo cierto es que si realmente fue por amor, este no duró demasiado tiempo. En este momento entra nuestro tercer personaje, Pierre, quien depende de la fuente que leamos puede ser un cazador o un amigo cercano de la mujer, o ambos. Lo importante es que Pierre se convirtió en el amante de Charlotte al poco tiempo de empezar a habitar el castillo. Pierre y Charlotte aprovechaban que los esposos no dormían juntos en la misma habitación para dar rienda suelta a sus deseos. Esto hasta que una noche los mismos sirvientes decidieron que había sido suficiente. Ya no iban a ver más a su señora llevándose a la habitación a un hombre que no fuera su esposo. En medio de la noche, aprovechando que estaban muy ensimismados en las artes amatorias, aprovecharon para despertar a su señor que dormía plácidamente en otra habitación. Le dijeron qué ocurría y le permitieron capturarlos con las manos en la masa. En un arranque de ira, viendo cómo la mujer que debería ser su propiedad estaba en brazos de otro hombre, Jacques asesinó a los amantes. En este punto, como en toda la historia, hay diferentes versiones. Algunos dicen que a Charlotte la ahogó con sus propias manos y a Pierre lo apuñaló. Otras dicen que los mató a ambos con una espada. De nuevo, lo importante es que los amantes murieron y que al morir se dio inicio a la maldición del castillo. Se dice que Jacques tuvo que abandonar el castillo para no volver nunca porque las ánimas gemían toda la noche de forma penosa y terrorífica. Le impedían dormir y descansar. Era casi como si quisieran volverlo loco. ¿Quizá por venganza? En las diferentes leyendas que encontramos respecto a este castillo, y conforme los años pasan, Pierre deja de aparecer, deja de ser visto rondando el castillo. Es posible que haya encontrado la paz después de asegurarse de que Jacques no volvería, es posible que esté durmiendo, tal vez realmente la única que siempre fue un fantasma fue Charlotte, pero lo importante es que conforme avanzan las diferentes leyendas, conforme avanzan las diferentes historias y el folclore, el nombre del hombre deja de aparecer. La que continúa en los anales de la historia y continuará por lo que parece, es Charlotte. Se la conoce como la Dama Verde por el vestido que usa. Y otro aspecto a destacar de su descripción general es que no tiene cara, al menos no tiene una cara completa. ¿Por qué? Donde deberían estar los ojos y la nariz, lo que tiene la mujer son agujeros. No sé si tiene algo que ver con su muerte y realmente ninguna de las historias habla al respecto. Pero sería interesante, ¿no? Actualmente, la familia dueña del castillo parece haberse acostumbrado a su presencia. Este es uno de los pocos castillos en el cual no encontramos información respecto a sus fantasmas en la página oficial. Lo que sí podemos encontrar es un bed and breakfast. Entonces, si algún día tienen la posibilidad de ir a Francia y tienen cerca de 585 euros por noche, precio inicial, toda una ofertaza, pueden dormir en una de las habitaciones del castillo. Y si topan con suficiente suerte, quizá incluso puedan ver a la Dama de Verde. Si alguno lo hace realmente, envíennos fotos, cuéntenos todas sus historias. Yo me voy a encargar de compartirlas. Y encargarme de que ninguno de nosotros podamos dormir. ¿Qué opinan de la historia del castillo de Brissac en Francia? ¿Alguna vez habían escuchado sobre ella? A mí en lo personal me parece una historia bastante triste, porque no solo Charlotte murió cuando conoció a una persona que aparentemente quería,
sino que fue obligada durante toda su vida a hacer diferentes cosas, a casarse. Era una hija bastarda que sufría el trato de tal, y como cereza en el pastel de su vida, cuando murió y en teoría era fantasma con su amante deja de aparecer. Simplemente deja de aparecer en las diferentes historias y ella continúa lamentándose por los pasillos del castillo por toda la eternidad. No sé, me parece una historia bastante triste. Pero bueno, repito, si alguno quiere ir a visitar el castillo, voy a dejar el link en la descripción del capítulo y espero que mínimo nos manden fotos. Avanzamos a la segunda historia de la noche. Esta vez nos vamos hasta Japón, al castillo de Himeji, en la región del mismo nombre. El castillo fue construido en 1346 y actualmente es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, dentro de las paredes blancas, si ven las fotos, es un castillo hermoso, se esconde una de las leyendas más conocidas de Japón, y una leyenda que estoy segura que para cuando termine la historia van a poder reconocer. La leyenda se conoce como la leyenda de la Casa del Plato, y hay muchísimas versiones porque es una de las leyendas más antiguas que vamos a ver esta noche. Sin embargo, nosotros vamos a ver dos, que me parecen las más interesantes. Sin más, acompáñenme juntos a ver la primera versión. En una de las casas cercanas al castillo vivía Aoyama Shusen, quien era jefe de la policía. Era conocido por ser un hombre violento y cruel. Se dice además que no tenía ni un poco de compasión en el corazón. En la casa del jefe de policía también vivía una de sus sirvientas, que se había criado desde pequeña bajo el mismo techo que su amo y que conocía de primera mano lo cruel que podía llegar a ser. El nombre de la sirvienta y nuestro segundo personaje es Okiku. La casa del jefe de policía era conocida por tener una colección de 10 platos de porcelana preciosa. Se dice que tenían muchísimo más valor que la vida de la muchacha. Cuenta la leyenda que un día, mientras limpiaba la colección, uno de los platos se le resbaló de las manos y se destrozó contra el piso de la casa. Okiku entró en pánico por cómo su amo iba a reaccionar, por lo que intentó apelar a la empatía de la señora de la casa, la esposa de su amo. Le confesó lo que había pasado y le rogó por ayuda. La señora de la casa esperó a que su esposo volviera y la entregó. Se dice que Shusen se intentó cobrar el valor del plato con dolor. Ató a la muchacha por días y le cortó uno a uno los dedos cada vez que volvía a salir el sol. Okiku aguantó la tortura tan bien como pudo, tanto que de hecho logró escapar. Sin embargo, su escape no tenía ninguna posibilidad real de alcanzar la libertad. No conocía a nadie, o mejor dicho, todo el mundo sabía quién era. No tenía a dónde pedir ayuda, no tenía a dónde escapar. Así que tomó su última decisión. La muchacha corrió por el jardín y hasta uno de los pozos que formaban parte del castillo y se lanzó dentro, ahogándose. Se dice que del pozo todas las noches sale una voz que cuenta los platos, uno a uno, hasta llegar al noveno. Al llegar al noveno, llora desconsoladamente y vuelve al pozo del que salió. No me voy a detener demasiado antes de la segunda versión de la historia, pero quiero hacer dos aclaraciones. Es probable que ya algunos de ustedes sepan la película a la que me he referido desde el puro inicio. Al menos para mí fue una de las películas que más me traumó cuando era prepuber. Era probable que tuviera como 11 o 12 años la primera vez que la vi. Y la segunda aclaración que voy a hacer, y en realidad es más un dato, es que es muy probable que Okiku en esta versión lograra escapar porque la sangre que emanaba de sus manos debido a los dedos que le estaban cortando sirvió de lubricación para poderse zafar de la atadura que tenía en las manos. Ahora sí, avanzamos hacia la segunda versión. Esta versión es mucho más romántica, por llamarla de alguna forma. Es un crimen pasional, por llamarla de otra. Nuestra protagonista sigue siendo Okiku. Sin embargo, el segundo actor cambia de nombre, al menos parcialmente. En este caso es un famoso samurái llamado Tezan Aoyama. El samurái estaba casado con una mujer que venía de una familia rica, y como parte de las posesiones de esta mujer, tenían 10 platos de oro, carísimos. La mayoría de las labores de la sirvienta Okiku consistían en cuidar y limpiar los platos de su ama. Eran tan famosos los platos de su ama que la casa misma se conocía como la mansión de los platos.
Todo iba relativamente bien en la vida de Okiku, también como se podía ir en la vida de una sirvienta en esa época de Japón, hasta que el samurái se fijó en ella. Era una mujer atractiva y muchísimo más joven que su esposa. Tessa estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Era un samurái, después de todo, y era uno increíblemente bueno. De hecho, en el momento en el que esta historia se desarrolla, el hombre estaba planeando tomar el castillo para asesinar al señor feudal y hacerse con todo el pueblo. No era raro entonces que una simple mujer fuera una posesión más, algo que podía reclamar. Decidió entonces que quería de amante a Okiku. Sin embargo, Tezan no tomó algo en cuenta, y era el honor de la muchacha. Tan pronto como la enfrentó, tan pronto como le dijo directamente que tenía que ser su amante, la muchacha se negó. Se negó al punto que el samurái decidió tomar las cosas en sus propias manos. Si ella no iba a ser de él, entonces la obligaría. Escondió uno solo de los platos que Okiku tenía que cuidar y le dijo que se lo iba a devolver si aceptaba ser su amante. Si aceptaba doblegarse ante él de la forma que quisiera, cuando él quisiera. Si no lo hacía, la iba a entregar a las autoridades, quienes la iban a torturar hasta que dijera dónde estaba el plato que él mismo había escondido. Okiku lo escuchó, pero en su cabeza no había duda. Jamás iba a pasar una noche con el samurái, mucho menos iba a tener una relación con él. La sirvienta tomó entonces la misma decisión que en la primera versión. Corrió lo más rápido que podía hasta el pozo y se lanzó dentro, ahogándose. Con la muerte de la muchacha empieza la historia del fantasma del pozo. Este subía todas las noches a contar los platos, uno a uno. Al llegar al 9º, sus quejidos desgarradores por no lograr encontrar el 10º plato inundan el ambiente. Tezan, aún con la muchacha muerta, pensaba que tenía razón y decidió nunca devolver el plato a su lugar, lo que probablemente calmaría al fantasma y le permitiría descansar. No, Tezan lo escondió donde nadie lo pudiera encontrar y aguantó los gritos cada noche, una a una, hasta que lo volvieron loco. El señor feudal, el mismo al que había planeado derrocar y asesinar, no iba a tener un samurái loco entre sus filas. Tezan terminó siendo expulsado de la ciudad y de la protección del hombre que planeaba matar. Okiku, por su parte, permaneció en el pozo para siempre. Estas son las dos versiones de la historia que más me llamaron la atención. Dicho esto, ¿lograron relacionar la historia con algún fantasma famoso del cine o la televisión? Si pensaron en el aro, pues están completamente en lo correcto. Esta es la historia en la cual se basaron para hacer The Ringu, que es la versión japonesa, y The Ring, que es la versión estadounidense. Y toda la mítica alrededor del aro y el fantasma que sale arrastrándose por las paredes, que tiene el cabello en el rostro, que viste de blanco, etcétera, etcétera. Todo viene de la historia de Okiku. En mi caso, esta fue una de las primeras películas que vi cuando era prepuber, como dije al inicio, preadolescente, como prefieran decirle. Y recuerdo que fue una de las películas más traumáticas. Vi esta y Pesadilla en la calle Elmo, que es la de Freddy Krueger. Creo que la de Freddy Krueger la vi cuando era incluso más pequeña. Pero el aro recuerdo que me marcó tanto que hubo una época cuando era bastante joven y no vivía realmente en la casa con mi mamá, sino que vivía como en un apartamento que quedaba cerca. Todas las noches antes de ir a dormir le tenía que dar vuelta a todas las pantallas. Las ponía como pegando contra alguna superficie porque decía que si iba a salir la niña del aro de alguna de las pantallas que estaba quebrada, entonces que no iba a poder impulsar su propio peso y apartar la pantalla porque la pantalla estaba viendo contra el piso. Pero bueno, saliendo de mis historias vergonzosas de cuando era más joven, vamos a avanzar hacia la tercera historia de la noche. La Alhambra, Moraima y los Abencerrajes. La Alhambra se ubica en España y los primeros datos que se tiene sobre el conglomerado de edificios son de cerca de los años 1200 a 1300. Fue la joya del reino nazarí y en ella vivieron incontables sultanes y sultanas.
En este castillo solamente en historias de tomas, muertes dramáticas, traiciones, madres que traicionan a sus hijos, hijos que traicionan a sus madres, abuelas que traicionan a sus hijos, y etc., podríamos tener al menos 100 fantasmas. Sin embargo, como en las leyendas anteriores, esta historia va de una traición amorosa. Y aunque no hay registros de que las almas de sus protagonistas permanezcan, los restos de sangre relacionados con la historia son visibles incluso hoy en día. Esta leyenda tiene 3 protagonistas. La primera, y más importante, es Moraima, la esposa del rey nazarí Boabdil. El segundo es Boabdil, su esposo, quien mantenía una muy buena relación con una familia conocida como los Abencerrajes. Estos, a su vez, tenían una posición bastante prominente en el reino, debido a la buena relación con el rey nazarí. El tercer protagonista es un joven miembro de la familia mencionada. Esta familia solía ser invitada, o al menos parte de sus guerreros, a tener diferentes fiestas y banquetes adentro de la Alhambra, como amigos del sultán. Fue en una de estas celebraciones que el joven vio a Moraima y se enamoró perdidamente de ella. Si creemos las historias, el muchacho no solo era muchísimo más joven que el rey nazarí, sino que también era muchísimo más guapo. Se dice que esto bastó para enamorar a la sultana y aceptar que se encontraran por las noches en un patio interno de la Alhambra, uno que estaba reservado solo para las mujeres, como era costumbre en la época. En ese mismo patio fue donde los descubrieron. Boabdil encontró al joven desnudo encima de su mujer, debajo de un enorme ciprés en el patio. El rey nazarí acabó con la vida del hombre allí mismo y encerró en una sala al resto de su familia que tenía allí como invitados. Cuenta la leyenda que los restos de sangre de los hombres aún son visibles en una fuente de mármol de la sala donde los asesinó. Como dato de color, la sala donde ocurrió todo esto aún lleva el nombre de los hombres que asesinaron dentro. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen realmente que las manchas de sangre siguen visibles adentro de la sala de los Abencerrajes? Bueno, si no lo creen posible, les tengo información. El año anterior tuve la oportunidad de conocer la Alhambra y había escuchado sobre esta historia antes de ir. Tuve la oportunidad de lograr reconocer la sala en un recorrido que la verdad fue bastante complicado y casi me pierdo como al menos 8 veces. Pero cuando logramos dar mi esposo y yo con esta sala, fuimos directamente a la fuente en la cual se supone que están las manchas y sí están. Dicho esto, voy a dejar una foto que sacamos cuando fuimos para que puedan ver las manchas rosadas que están en el mármol blanco, que en teoría son las manchas de sangre de los guerreros que asesinaron en esa sala. La foto va a estar disponible en el Instagram del podcast para quien quiera verla. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Consideran que dentro de la Alhambra hay algún fantasma? Tal vez todavía se encuentra el alma del joven deambulando por el patio de la sultana. Como último dato innecesario y interesante y curioso sobre esta historia, está el hecho de que el ciprés debajo del cual los encontraron juntos se encuentra, de hecho, en el Alhambra y tiene una placa que dice que es el ciprés de la sultana. El árbol murió hace bastante tiempo y lo tienen sostenido con una banda de metal que lo sostiene a la pared para poder seguir recorriendo el lugar y recordando la historia y en especial para poder seguir sacándoles fotos y trayéndoselas a ustedes también. Esta foto también la voy a agregar por si gustan verla. Sin más, avanzamos hacia la última historia de la noche. El castillo de Leap, en Irlanda. La fecha exacta de construcción, sea inicio o finalización de este castillo, no es conocida, ya que los relatos datan desde el siglo XII hasta el XV. Lo que sí sabemos es que fue construido por el clan O'Bannon y que es conocido como el castillo más embrujado de Irlanda. Desde sus inicios, el castillo tuvo una historia de sangre. De hecho, el nombre original no es el castillo de Leap, es el Salto de los Bannons. ¿Por qué? Debido a que hace mucho tiempo, de hecho antes de que fuera construido, en el mismo lugar, 2 hermanos del clan pelearon por ser el líder. La forma de resolver el conflicto fue saltar de la enorme roca donde el castillo después sería construido hacia el vacío. El que sobreviviera al salto sería el nuevo líder.
La historia del castillo es la de traiciones, ataques, violaciones y matrimonios, con 9 fantasmas y un elemental registrados en la página oficial del lugar. De hecho, este lugar también se puede visitar, sin embargo es un poco distinto a los que les he mencionado antes. Se puede visitar siempre y cuando se coordine una visita con su actual dueño, quien está bastante orgulloso de la historia y de hecho tiene algunos extractos de libros, extractos de entrevistas y de avistamientos que han pasado de hecho durante su gobierno del lugar en la página oficial de El Castillo, por lo que si gustan verla voy a adjuntarlo también en la descripción. Si bien mencioné que hay 9 fantasmas y entiendo que todos son bastante interesantes, por ejemplo tenemos la historia de la casa del sacerdote en la que el propio hermano del sacerdote lo asesinó mientras daba misa, llenando de sangre todo el altar. Tenemos otra que habla sobre unas niñas que recorren el lugar corriendo con su niñera detrás. También tenemos una de una mujer asesinada que corre desnuda huyendo de los hermanos O'Carroll que pelean por ella. Esta grita 2 veces antes de desaparecer. Todas las que mencioné son muy interesantes y dignas de un capítulo en sí mismas. Sin embargo, este capítulo ha tenido un tema en común, y esos son los deseos de la carne, que resultan en historias de fantasmas. La historia de este tipo en el castillo de Lep es la de la Dama de Rojo. Como en algunas de las historias anteriores, hay 2 versiones de esta historia. O al menos son 2 las versiones que escogí para compartir con ustedes. Es importante que en ambas versiones la mujer era prisionera de los O'Carroll. Los O'Carroll, para aclarar, eran los líderes del clan que hizo el castillo y en algún punto de la historia se hicieron con este. Dicho esto y hechas las aclaraciones, empiezo con la primera versión. La primera versión habla de una muchacha que intentó huir de sus captores para encontrar la muerte apuñalada. Es bastante sencilla y se dice de que por eso es que ronda el castillo. La segunda versión, en cambio, es un poco más rebuscada. La segunda habla de una prisionera que fue violada por uno de los señores del castillo, un O'Carroll. Las múltiples violaciones resultaron en un embarazo que la mujer llevó a término. Su recién nacido fue puesto en la habitación azul, la recámara de los niños, para ser presentado a su padre. Cuenta la leyenda que el hombre, el O'Carroll, asesinó al bebé en la cuna y frente a su madre, alegando que no tenía cómo alimentarlo. La prisionera, completamente desconsolada, arrancó la daga del cuerpo de su propio hijo y se suicidó frente al O'Carroll, permaneciendo para siempre en la habitación, llorando a los pies de una cuna que no existe. Hay muchísimos registros de la fantasma a través de los años. Todos la describen como una mujer altísima y sumamente delgada, vestida con un traje rojo antiguo que parece querer atacar a la persona que la ve con una daga que lleva aún en las manos. Todo esto antes de desaparecer. Una de las menciones más claras en la literatura sobre la Dama de Rojo fue hecha en el libro El Castillo Killman, la Casa de los Horrores, que fue escrito por Mildred Darby. Es importante aclarar, y de hecho da paso a la siguiente historia y la última de la noche, que Mildred Darby de hecho fue dueña del castillo. Ella y su esposo Jonathan lo heredaron en 1659. Y parecía ser el escenario ideal para la mujer. Era una mujer que practicaba el ocultismo, que llevaba a cabo diferentes sesiones espiritistas y que además era escritora de novelas góticas. Por lo que todo lo que escribió puede haber sido un excelente truco publicitario o puede haber sido realmente el resultado de sus investigaciones al vivir en un castillo con este nivel de actividad paranormal. Dicho esto, vamos a avanzar a la última historia de la noche, que de hecho es una historia extra porque no se relaciona realmente con la temática de las anteriores. Sin embargo, se ubica en el mismo castillo, en el castillo de Lep. Y esta historia es la de el elemental. Se dice que debido a las prácticas de Mildred, un ser que vivía en los cimientos del castillo despertó. Se dice que las prácticas de la mujer, junto con un descubrimiento hecho al llevar a cabo remodelaciones en la capilla, despertaron a este ser. Es importante hacer mención de qué fue lo que encontraron.
Tras mover algunas de las piedras del lugar y mover el piso en especial, la familia encontró un oubliette, es decir, un cuarto del olvido o una mazmorra. Estos cuartos son conocidos como cuartos para olvidar y se usan exactamente para eso. Allí se tiran, porque tienen forma de pozo de hecho, a las personas que estaban sentenciadas a muerte, ya fuera por ley o simplemente porque el Señor quería olvidarlos, sacarlos de su vista, perderlos en algún lugar. De este lugar, del oubliette, de la mazmorra del olvido, de los O'Carroll, sacaron 3 carretillas llenas de cuerpos. Se dice que fueron tantos como 150. Un dato de color sobre el pozo es que se creía que solamente había sido usado por los O'Carroll en la antigüedad. Sin embargo, dentro del grupo de cuerpos que sacaron, había un reloj del siglo XIX, lo que parece dar indicios de que el pozo fue usado muchísimo tiempo después de lo que se esperaba. En todo caso, entre Mildred y las renovaciones habían logrado despertar a algo. Este algo tiene diferentes leyendas de origen y me pareció interesante ver algunas de las más conocidas. La primera, que es también la de los locales, habla de que el ente en realidad no es un elemental, sino que es el espíritu de un O'Carroll de la antigüedad que murió de lepra. La forma física de hecho parece coincidir con la que han descrito quienes lo han visto. La segunda leyenda se remonta al tiempo de los druidas que ocuparon las tierras antes de que el castillo fuera erigido. Se dice que estos lo ataron a la tierra para proteger el lugar en el que llevaban a cabo iniciaciones y magia, es decir, que ataron al elemental a la tierra para proteger su lugar sagrado. La tercera teoría, que en lo personal me parece la más alineada con la historia, dice que el elemental fue invocado en el castillo por una fuerza invasora que quería que lo quemara desde adentro. Se cree que esta fuerza invasora era un hombre llamado Gerald Fitzgerald, quien fue conocido en la época por practicar magia negra y que además intentó tomar el castillo varias veces. La última de estas veces, de hecho, logró dejar en ruinas buena parte del castillo. Sea cual sea la razón, el por qué existe este elemental o esta fuerza que ronda el castillo, la mejor persona para documentarlo se encontraba cerca, una escritora de literatura gótica. ¿Ven por qué hice la referencia a que podía ser un genio de la publicidad? Mildred asegura que tuvo un encuentro con el ser pocos días después de que la mazmorra había sido encontrada. La mujer detalló esto en una entrevista que brindó a la revista Occult Review en diciembre de 1908. Escuchemos cómo la misma Mildred describió al ser. De repente, 2 manos se posaron sobre mis hombros. Me giré bruscamente y vi, tan claramente como te veo ahora, una cosa gris, de pie a medio metro de mí, con los brazos doblados y levantados como si me maldijera. No puedo describir con palabras lo terrible que era la cosa. Su misma indefinibilidad hacía que la horrible sombra fuera aún más horripilante, de forma humana, un poco más bajo que yo. Apenas podía distinguir la forma de grandes agujeros negros como grandes ojos y rasgos afilados, pero toda la figura, mascarón, rostro, manos y todo, era gris, impura, gris azulada, algo del color y la apariencia del algodón común, pero tan siniestro, repulsivo y diabólico. Mis amigos entendidos en el ocultismo dicen que es lo que llaman un elemental. La criatura era del tamaño de una oveja, delgada, demacrada y con partes sombrías. Su rostro era humano, o para ser más precisos, inhumano en su vileza, con grandes agujeros negros por ojos, labios sueltos y babosos, y una mandíbula gruesa y salivar que se inclinaba bruscamente hacia atrás hasta el cuello. No tenía nariz, solo cavidades cancerosas extendidas, y toda la cara era de un tono gris uniforme. Este también era el color del pelo oscuro y áspero que cubría su cabeza, cuello y cuerpo. Sus antebrazos estaban densamente cubiertos del mismo pelo, al igual que sus patas, grandes, sueltas y con forma de mano, y se sentaba sobre sus patas traseras, con una mano o pata levantada, y un dedo en forma de garra extendido, listo para rascar la pintura.
Sus ojos sin brillo, que parecían medio descompuestos y de un aspecto increíblemente repugnante, me miraban fijamente. Y el horrible olor que antes había ofendido mi nariz, solo que 100 veces más intenso, subió hacia mi cara, llenándome de náusea mortal. Noté que la mitad inferior de la criatura era indefinida y parecía semitransparente. Al menos, podía ver el marco de la puerta que conducía a la galería a través de su cuerpo. Ese es el extracto del relato de Mildred, en el cual detalla la forma física del elemental. A través de los años, múltiples personas han tenido encuentros con el ser. Es importante aclarar que estos encuentros usualmente les provocan náuseas, palpitaciones, vómitos, sudoración, fatiga, mareos. De hecho, si hacemos un poco de énfasis o si nos ponemos a detallar el relato de Mildred, podemos notar que tuvo náuseas, que estuvo a punto de vomitar, que es muy probable que haya tenido sudoración por el olor que menciona. Otro dato de color respecto al elemental es que su figura cambia de acuerdo a la habilidad para ver fantasmas de quien se lo encuentre. Es por esto que los diferentes relatos usualmente no dan una figura exacta a la que describió la mujer. La última vez que se ha registrado su aparición fue en 2006. De hecho, fue a un amigo del actual dueño que visitaba el lugar. Este estaba haciendo un recorrido, el recorrido se lo estaba dando otro amigo del dueño, y menciona que hubo un momento en el cual terminó de bajar una escalera de caracol y se topó de frente con una puerta que daba a un pasillo, un enorme pasillo que conforme más se viera hacia el fondo, más negro se ponía. El hombre dice que empezó a sentir como el ambiente se llenó de olor a sulfuro, que se empezó a sentir inquieto, se empezó a sentir incómodo, y poco a poco empezó a lograr distinguir unos ojos similares a los de un león en medio de la oscuridad que lo estaban mirando de vuelta. Su guía, el otro amigo del dueño, del actual dueño, cerró la puerta cuando esto estaba pasando. No dejó que la aparición avanzara, no dejó que el fantasma o el elemental se manifestara por completo y le dijo que era mejor dejar a los perros dormidos descansar. Es decir, es muy probable que los actuales dueños, que las actuales personas que dan tours, etc., estén completamente seguros de que no se encuentran solos. Bueno, esta fue la última historia bonus, se podría decir, de el episodio de hoy. ¿Qué les parecen los fantasmas del castillo más embrujado de Irlanda, del castillo de Lem? A mí me parece que con la historia del castillo y con la cantidad de sangre y violencia y machismo que tenían buena parte de los clanes y de los hombres que eran sus dueños, no es nada extraño que una de las historias de fantasmas más conocidas sea la historia de una mujer que fue violada, que fue obligada a parir ese bebé y cuyo bebé fue asesinado frente a ella. Es algo completamente esperable, honestamente. Me parece muy triste la historia. Me parece muy interesante también que muchas personas que han visto a la fantasma, a la dama de rojo, dicen que primero la confunden con un hombre porque es muy alta, es como más alta del promedio actual. Entonces, este dato me pareció bastante interesante. También me pareció interesante que es una fantasma que parece que lo va a acuchillar a uno. Yo no sé cómo me tomaría el hecho de ver a alguien en medio de la noche con un cuchillo corriendo hacia mí, pero los avistamientos que están registrados en la página oficial del castillo, la verdad todos se los toman bastante tranquilos. Entonces tal vez no de tanto miedo, tal vez yo estoy equivocada. Respecto al elemental, la verdad me parece sumamente interesante la leyenda que cuenta que lo invocó uno de los enemigos del clan para poder atacar el castillo desde dentro, porque se considera que es un elemental de fuego, el elemental que fue invocado. Y si bien no pasó en el momento en el cual Gerald Fitzgerald estaba vivo, en 1922 el castillo se quemó por completo. De hecho, después de esto es que lo adquiere el actual dueño.
que es el actual dueño, que de hecho tiene varios documentales en internet, que tiene el castillo abierto, etcétera, etcétera. Entonces nos da una idea, o al menos nos pone a pensar, ¿será que realmente este elemental de fuego fue invocado en el castillo para poder ayudar a sus enemigos a tomarlo? Y en todo caso, ¿en esa época había algún enemigo intentando tomarlo o nada más fue una coincidencia? Sin más, espero que las historias de hoy hayan sido de su agrado. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales. Ahora nos encontramos en Apple Music, en Amazon Music. Es muy probable que esté diciendo los nombres incorrectamente, ya que yo suelo solamente usar una plataforma. Soy muy boomer para eso, aunque realmente no sea boomer. Pero nos pueden encontrar en todas las plataformas, y digo nos a mí y al resto de mis personalidades porque somos un equipo de una sola persona, que es su servidora. Recuerden ir a buscar las 2 fotos que les mencioné también al Instagram del podcast. Y sin más, y deseándoles una muy, muy buena noche, me despido. Espero que no puedan dormir.